¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. La transformación digital es una realidad imparable, que se está produciendo en todo el mundo. Y sin ciberseguridad no hay digitalización posible. Por desgracia, la ciberseguridad es una preocupación global, porque Internet no conoce fronteras ni países. Los ataques vienen desde cualquier lugar. ¿Y cómo están reaccionando los estados ante esta amenaza mundial? Para hablar sobre este tema, hoy contamos con la presencia de Andrea Rodríguez, investigadora y coordinadora de proyectos del CIDOB y experta en geopolítica. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a vuestro podcast. Nada, gracias a ti por aceptar la invitación. Tú, Andrea, eres investigadora en Barcelona Center for International Affairs, el CIDOB, que es parte del Comité del Foro Europeo de Ciberseguridad y miembro de Odisee IA. Tienes un máster en Seguridad, Inteligencia y Estudios Estratégicos y te graduaste en Relaciones Internacionales. Además, colaboras habitualmente con la revista digital El Orden Mundial. En fin, Andrea, detrás de todos estos títulos, cargos, ¿quién es Andrea Rodríguez? Pues soy una persona increíblemente curiosa y que ve el mundo digital como algo en continua expansión, pero también se siente frustrada por la falta de soluciones o por la falta de ciertos espacios para debates como este, ¿no? Entonces, por eso yo creo que más allá de este popurrí de proyectos en los cuales estoy dentro, la parte más esencial que resumiría todo ello es eso, ¿no? Es curiosidad, frustración y ganas de echar cosas para adelante. Uh-huh. Y Andrea, ¿tú cómo te iniciaste en este mundo de la geopolítica y luego ya concretamente más en la ciberseguridad? El mundo de la geopolítica me vino porque con 20 muy poquitos me fui a vivir a Praga un año por la beca Erasmus y acabé en una universidad que me ofrecía más de 500 cursos sobre geopolítica y no sabía qué elegir. Entonces, más allá de las cosas teóricas, empecé a indagar sobre problemas más actuales y de alguna manera ello me llevó al mundo digital, ¿no? Y luego, años más tarde, una compañera me enganchó para ir a una especie de hackathon, comité de respuesta a ciberataques, una cosa un poco extraña que desarrollaba el Atlantic Council, que es un think tank estadounidense, y fui un poco pues, para probar y acabé ganando. Entonces, en ese momento, creo que temas de ciberseguridad, geopolítica, relaciones internacionales, existe un nexo entre lo técnico y no técnico y vamos a explorarlo, ¿no? Me parece muy interesante. Uh-huh. De hecho, bueno, pues como decía yo antes, la ciberseguridad está llamando la atención de todos los gobiernos. Ahora mismo, pues Biden ha dicho que va a hacer una inversión enorme en ciberseguridad. Todos los años, el Foro Económico Mundial publica un mapa de riesgos globales y algo que puede llamar la atención es que en los últimos años los ciberataques, precisamente, ocupan un lugar muy destacado entre los de mayor probabilidad y los de mayor impacto, junto a desastres naturales, el clima, el desastre climático, la pérdida de biodiversidad, la crisis del agua. Entonces, Andrea, ¿tú qué crees que tiene la ciberseguridad para volverla tan preocupante a la altura de estos enormes desastres naturales? Pues creo que aquí el mundo ciber está bien posicionado al lado de todos estos indicadores catastróficos, ¿no? Y yo creo que ello se debe a tres grandes cosas. La primera, que todo el mundo ciber puede servir de potenciador de estas grandes crisis. O sea, un ejemplo muy concreto respecto al cambio climático, ¿no? Pues haciendo incidencia en lugares de altas emisiones, intentando crear una crisis que potencie esta que ya tenemos encima. También potenciadora, pues crisis del agua y demás. O sea, los ciberataques en el fondo nos pueden ayudar a que estas consecuencias se desenvuelvan de manera más rápida. El segundo punto que creo
que le hace merecedor de estar en este puesto es la escalabilidad de los ciberataques, ¿no? Algo muy pequeñito que empiece en un lugar muy pequeñito puede acabar en otros muchos lugares. Otro ejemplo concreto que nos gusta mucho sacar a los que nos dedicamos a esto y es el maldito Stuxnet, que en 2010 se cargó a 1.000 centrifugadoras nucleares en la planta nuclear de Natanz en Irán, y que se cree que se cree casi sabemos que sí, fue algo patrocinado por Estados Unidos con ayuda de Israel, ¿no? Para ir en contra del programa nuclear iraní. Rastros de este virus se acabaron encontrando en Londres, en India, en Estados Unidos, para que veamos hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y ya no solamente eso, sino algo que empiece en un lugar muy pequeñito puede acabar teniendo consecuencias muy bestias. Supongo que hablaremos luego más tarde de esto, pero un poco para ir abriendo boca, pues el ciberataque a la cadena de distribución de SolarWinds, ¿no? En Estados Unidos, que es muy bestia. Y luego la tercera parte, que me gusta mucho para justificar que la ciber esté aquí, es la relación entre riesgo y las soluciones que estamos poniendo, ¿no? Si pensamos en cambio climático, tenemos iniciativas globales que estamos intentando impulsar para intentar solventar este problema o intentar mitigar sus consecuencias. Pues desde el Acuerdo de París hasta el Green Deal europeo, son acuerdos que juntan a muchos países. En el mundo ciber esto no se da, o no se da de esta misma manera. ¿Por qué? Porque al ser un entorno en expansión y también un dominio estratégico, es muy difícil poner a los estados de acuerdo en que haya normas y regulaciones para evitar que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Porque a todos los estados se sentirán tentados de alguna manera en utilizarlo y evitar que no lo puedan utilizar de la misma manera no le gusta a nadie. Claro. De hecho, pues todos quieren usarlo. Has mencionado ya varios casos muy sonados, el de Stuxnet, el más reciente de SolarWinds, de forma que ahora podemos empezar a hablar de ciberespionaje, de ciberguerra, ciberterrorismo. Algunos de estos conflictos diplomáticos, bélicos que hemos tenido toda la vida, ahora llevan por delante este prefijo ciber, ¿no? Entonces tú, Andrea, ¿qué movimientos crees que se están produciendo en los últimos meses que puedan calificarse de actos de guerra? Pues un poco por seguir con lo anterior, yo creo que en Estados Unidos en el último mes y medio del año 2020 hemos visto verdaderos momentos un poco peligrosos, ¿no? Desde el hackeo a Microsoft, algo que fue muy sonado, al que luego hubo en FireEye, que es una consultoría de riesgo, por decirlo de alguna manera, luego la de SolarWinds, ¿no? A la cadena de suministro. Me parece muy ilustrativo, porque, bueno, en primer lugar, SolarWinds, digamos que provee a un montón de empresas y también de instituciones gubernamentales estadounidenses. Y lo que pasó aquí es que una APT rusa, que se cree que faturla un poco pues, el modus operandi y herramientas utilizadas, aprovecharon una vulnerabilidad de una app que se utiliza para la administración en todo el proceso de la cadena de suministro, llamado Brion. Y digamos que lo que hicieron fue suplantar un poco la identidad, o sea, un poco phishing, básicamente enviar a los clientes una notificación para actualizar la aplicación que automáticamente les llevaba a la descarga de malware, ¿no? Este troyano, que es el que se ha llamado el maldito o bendito teardrop, dependiendo del bando, lo que hacía era instalar una puerta trasera que le daba a los ciberatacantes la capacidad de manejar, de manipular todo lo que había dentro, ¿no? De manera remota. Entonces, lo malo de este ciberataque, más allá de que haya afectado a día de hoy lo que se sabe, más de 400 empresas de la parte de Fortune 500, que son las más ricas que hay, ¿no? También el Departamento de Estado, el Departamento de Interior, el de Homeland Security, el Instituto Nacional de Salud, el Pentágono, el Tesoro estadounidense, el Departamento de Comercio, Energía. E incluso se habla que ha afectado a la administración la administración de seguridad nuclear, ¿no? Estadounidense. Estamos hablando de instituciones muy importantes, vitales para la seguridad nacional. De momento no se sabe qué información ha podido estar comprometida, no se sabe si esta información estaba clasificada o no. Si esto es, al final jamás lo sabremos, porque nunca, por supuesto, no se dirá. Pero lo más importante, yo creo que el gran problema que tienen estos ciberataques como arma de guerra, si lo queremos decir así, es que aunque se haya descubierto en 2020, en el caso de SolarWinds, no se sabe desde cuándo llevaban operando. Por lo tanto, no se sabe qué información tienen, ¿no? Y no se saben tampoco
aunque ahora ya investigación forense ha conseguido pues desvelar la vulnerabilidad, ojo, que hayan sido capaces de llegar hasta aquí, también nos crean mucha más inseguridad, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser el siguiente? Entonces, como estos tres grandes ciberataques, SolarWinds, Microsoft y FireEye, están más o menos unidos a APTs rusas, creo que es importante ver aquí como que hay un movimiento en el tablero internacional que puede ser un poco precursor de algo, ¿no? Y retomo la pregunta anterior, ojo, riesgo y escalabilidad. Ya. De hecho, has mencionado varias veces, Andrea, APTs. Entonces, por si acaso algún oyente no está familiarizado con el término, ¿puedes explicarnos qué es una APT y qué papel están jugando en esta ciberguerra, ciberespionaje, etcétera? APT es un acrónimo del inglés Advanced Persistent Threats, que son amenazas avanzadas y persistentes. Entonces, son, por decirlo, en el plano más internacional, ¿no? Se hacen referencia a grupos que están sponsorizados por actores estatales que les dan financiación, infraestructura y demás, y que, bueno, tienen una fijación con un objetivo que puede ser un objetivo concreto, como puede ser una administración concreta, una empresa concreta, o un objetivo más sectorial, y entonces se dedican a investigar de manera muy profunda estos objetivos con la intención de atacarlos o de espiarlos o demás. La especialización de estas APTs es la que las hace especialmente peligrosas y bueno, muchas de ellas pues tienen nombres muy graciosos como Fancy Bear, Sturlack, he dicho, y muchos otros que hacen posible a los investigadores que podamos llamar al grupo de alguna manera, ¿no? Normalmente se sabe más o menos cuál ha podido ser en base a lo que decíamos antes, las herramientas que utilizan y un poco el sector, pero en general es un poco eso, ¿no? Son grupos un poco pesados con ciertos sectores y que tienen apoyo estatal detrás. Y cuando hablamos de ciberguerra, es inevitable que nos vengan a la mente también pues, drones, robots. De hecho, ahora hay mucha polémica con los robots asesinos y hay muchas voces, e incluso gente muy relevante de la tecnología que está buscando asociarse contra ellos. Entonces, ¿tú cómo ves el futuro de estas guerras? ¿Mandaremos a luchar a los robots en lugar de las personas? Yo creo que eso siempre va a ser preferible, me explico. Realmente para un Estado a la hora de entrar en guerra con otro, el poner las botas sobre el terreno, ¿no? Que es esto que se dice en la jerga militar, que es el despliegue de soldados, es hacer posible el último recurso, porque es impopular, porque hay personas detrás que tienen vidas, porque esas personas tienes que pagarlas, porque esas personas tienen emociones, fallabilidad también, ¿no? Se cansan, tienen valores éticos que les guían y que pueden hacer que se nieguen, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, hace unos años Julian Assange sacó en Wikileaks pues todo el programa, ¿no? Las torturas del ejército estadounidense, cabe pensar que muchos soldados se negaron a esto, a pesar de que tristemente fue una práctica un poco extendida. Esto no va a pasar con estos killer robots, con estos robots asesinos, porque sin ir más lejos están programados para hacer algo y no tienen este tipo de brújula moral, ¿no? Y además es posible que sean muchísimo más populares a la hora de desplegarlos que a los propios pilotos, ¿no? Bueno, digo pilotos porque acabo de pensar en drones, que son ahora mismo los vehículos, digamos, los más autónomos que hay en este sentido, pero precisamente por ello, ¿no? Es más fácil que este tipo de herramientas lleven a cabo operaciones con un nivel más elevado de riesgo, que en los cuales los estados no comprometerían la vida de sus soldados, y por eso se espera que sea una parte fundamental del futuro de la guerra, ¿no? Pero más allá de este plano más físico, yo creo que lo que estamos viendo es que si podemos evitarnos mandar tropas con el coste reputacional, de imagen, bueno, un poco de todo, también financiero, económico, de hacerlo diplomático, vamos a utilizar las herramientas ciber que quizá nos hacen llegar al mismo punto de una manera un poco más escondida. Uh-huh. Antes mencionabas, Andrea, ¿no? Como hay una postura ambigua de los gobiernos, porque por un lado quieren protegerse de la ciberguerra de otros estados, pero por otro lado también quieren ejercerla, ¿no? Entonces, si vamos ahora al mundo del cibercrimen, aquí, que al final afecta a todos los estados por igual, ¿qué clase de respuesta supranacional se está orquestando para responder a este reto de la ciberseguridad mundial?
Pues es que el cibercrimen es algo muy curioso porque uno de los sectores en mayor expansión, ¿no? De hecho, se estima que en el año pasado las figuras eran enormes, no sé si eran más de 3.000 millones de euros los que habían movido y demás, pero además el problema que tiene el cibercrimen, y esto lo veremos ahora con las iniciativas, es que también pueden ser utilizados de proxies estatales, es decir, esconder en actividades cibercriminales algo que lleva detrás el símbolo o el sello de la seguridad nacional o del interés estratégico. Entonces, precisamente por esto, por esta dualidad que puede que sí o puede que no, a la hora de regular el cibercrimen ha habido contadas, y cuando digo contadas me refiero a muy escasas iniciativas. Creo que la que más destaca fijaos lo remoto que es, ¿no? La Convención de Budapest en 2001. 2001 hace 20 años. 20 años, anda que no han pasado cosas en estos 20 años, ¿no? Y esto se llevó a cabo por el Consejo de Europa, que es una organización internacional, no tiene nada que ver con la Unión Europea, y lo firmaron alrededor de 50 países, que bueno, que no está mal. El problema es que de estos 50 países, de todo el área de Asia-Pacífico, y bueno, en general de todo Asia, es decir, de los montes Urales al este, solamente firmaron Bangladesh, Filipinas, Japón y Australia. Es decir, ni China, ni Rusia, ni India, ni Pakistán, ni ninguna de las Coreas, ni ningún otro país, ¿no? Estamos hablando de que los grandes actores que hay ahora mismo en el mundo ciber no están dentro de esta convención. Esta convención lo que quería era homogeneizar los instrumentos legales para poder, pues, por ejemplo, extraditar a un cibercriminal una vez que haya sido identificado y que esté en un país, ¿no? Para poder iniciar este tipo de procesos legales. Pero bueno, esto, como podemos ver, utilidad, poca. Otro programa algo más actual, ¿no? 2019, la Caja de Herramientas de Ciberdiplomacia de la Unión Europea. ¿Es global? No. Pero bueno, nos reúne unos cuantos actores, 27, los que tenemos ahora. Ajá. Esto lo que hace es que dice que, al fin y al cabo, los actos que son ilegales y que se llevan en el entorno ciber tienen también son también merecedores de una respuesta conjunta de la Unión Europea. Y ello ha llevado a que se pongan sanciones por primera vez a ciberdelincuentes e incluso a APTs, o siempre que se sepa quién está detrás. Entonces, esto, de momento, los que han recibido sanciones son todos rusos, están todos unidos de alguna manera con Kremlin y sin ir más lejos, pues por dar nombres de estos que nos suenan a todos y que son muy rimbombantes, pues personas, individuos que estuvieron involucrados en WannaCry o en NotPetya o en el CloudHopper contra una organización internacional. Entonces, ¿esto puede funcionar? Bueno, nos está funcionando. Y luego el tercero más grande, que es el que me da más pena, tristemente, es el Programa Global contra la Cibercriminalidad, que se está llevando a cabo en Naciones Unidas. Digo que me da más pena porque realmente los que están detrás de esto son Australia, Canadá, Japón, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos. Volvemos a lo mismo, una fragmentación, ¿no? Los otros grandes actores no están dentro ni les interesa. Ya. Bueno, pues también los estados están buscando formas de proteger sus redes, su acceso a Internet. En concreto, Estados Unidos ha puesto en marcha la iniciativa esta de Red Limpia, ¿no? Para crear una arquitectura que esté libre de tecnología china en todas sus etapas. Entonces, Andrea, ¿tú qué impacto ves que está teniendo este paso en las relaciones comerciales internacionales y especialmente, claro, con China? El tema de la Red Limpia es algo increíblemente interesante por cuándo ha sucedido esto. Pensemos, si nosotros traemos unos cuantos meses, con todo el tema del 5G se empezó a hablar muchísimo, sobre todo desde 2018, de las posibles vulnerabilidades de la red que podían ser utilizadas por el Partido Comunista Chino y que por ello había que dejar a ciertas empresas chinas fuera de todo, bueno, pues de todo el panorama del 5G en todos los niveles, ¿no? Especialmente en la parte más de core. Con la Red Limpia, en agosto de este año, que era cuando estábamos todos intentando ver si teníamos un chiringuito abierto, venga, me voy a quitar la mascarilla, vamos, que nos encierran otra vez, que estábamos todos a otras cosas. De repente llegó Mike Pompeo, que ahora ya por fin podemos decir que es el antiguo secretario de Estado de Estados Unidos, ¿no? De la administración Trump, y sacó esta iniciativa con la cual pretende dejar fuera a cualquier empresa China o con vínculos con China de todas las de todas las partes de la red, por decirlo de alguna manera, fuera de cables submarinos, fuera de aplicaciones, fuera de tiendas de apps, fuera de la nube, fuera de operadores, fuera de proveedores, fuera de todo, empresas, nada, todo fuera. Entonces,
el problema que tiene la red limpia es el impacto que tiene, ¿no? Si pensamos que Estados Unidos ha sido el país que ha protegido siempre o que ha divulgado a favor de un ciberespacio único, global, libre y democrático, ello nos hace pensar que lo más seguro es que no vayan por ahí los tiros, ¿no? Si ya creas una red limpia en la cual quieres compartimentar, no quieres compartimentar Internet, pero en el fondo dices, bueno, mejor operar dentro de la red limpia que en el resto, porque me da unas garantías X, estás contribuyendo también a esa visión, ¿no? Porque tú crees que terminaremos viendo una fragmentación de Internet en Internets de carácter local. Tiene toda la pinta que vaya a ser así, que en el fondo el Internet del futuro sea una red de intranets con, digamos, puertas que los conecten y que haya que llamar a esa puerta y pedir permiso para intentar ir a otro lado, ¿no? Yo, bueno, ya no solamente el apartado comercial, que hemos visto que ha sido terrible para el desarrollo tecnológico y terrible por la afectación que ha tenido las cadenas de suministro globales, ¿no? Al no poder contar de repente con ciertas empresas, no poder contar con ciertos lugares que eran, bueno, muy estratégicos en este punto. El futuro de Internet tiene toda la pinta de ser precisamente por esto así, ¿no? En la creación de nuevas alternativas que suplan a las anteriores, las denominaciones de limpio, sucio, bueno, malo, pues hace que el futuro de Internet parezca que vaya a ser una conjunción de nodos separados pero conectados y conectados siempre en supervisión a una autoridad, ¿no? Que puede ser regional o puede ser nacional. ¿Y qué pasos están dando, así a modo de ejemplo, ¿no? Algunos países, Rusia, China, en esta dirección de la fragmentación o esta salida de Internet? Bueno, Rusia, en teoría, tiene ya la capacidad de desengancharse del Internet global y operar dentro de su propio Internet. Esto lo llevan un par de años, 2-3 años ya, trabajando muy fuertemente. En 2019 se sacó una ley incluso para ello. El año pasado empezaron a hacer pruebas. La justificación es, igual que pasaría si hubiera un ciberataque y nos dejara sin luz y tener ese backup, ¿no? La justificación es exactamente la misma, la que dan ellos. Si identificamos un ciberataque que puede tener consecuencias desastrosas, nos desconectamos. y aquí no pasa nada. Y seguimos operando dentro, pero no. Rusia ya ha empezado a hacer esto. China, de momento, no se sabe que esté intentando desconectarse, pero sí tiene un nivel de censura muy alto. Podríamos discutir si esto hasta cierto punto cuenta. Yo creo que no, porque te lo puedes saltar. Y otros países son Irán, que van por el ejemplo de Rusia, o incluso India, ¿no? Que de alguna manera u otra, con esta práctica política de cortes de Internet y demás, pues le vendría bastante bien dar pasos para ello. Y por supuesto Estados Unidos, del cual ya hemos hablado. Y bueno, y al margen de lo que es ya la conexión a Internet, también es cierto que existe una especie de carrera por la supremacía tecnológica mundial, y en especial pues en campos como el que ya has mencionado, del 5G, la inteligencia artificial, la computación cuántica. Y yo creo que aquí indiscutiblemente Estados Unidos y China lideran el pelotón, con la UE, ¿no? La Unión Europea un poquito descolgada. Entonces, Andrea, ¿qué importancia estratégica tiene ser cabeza de pelotón en esta carrera? Pues empezando por lo básico, patentes que te paguen, estándares, que seas tú el que los pongas, empresas desarrolladas tuyas que van a ser las que más vendan y las que mayor porción del mercado tengan, prestigio internacional, inversión extranjera y nacional, eso que repercute también en tu propia economía nacional, por supuesto, pero también en la prosperidad de tus ciudadanos y en tu perspectiva de seguir liderando carreras futuras. A nivel estratégico, pues oye, que no te pillen, ¿no? En el caso de computación cuántica es muy evidente, porque ahora ya como que empieza a sonar más, ¿no? De hecho, Macron el otro día ya desveló un plan nacional cuántico para Francia, enhorabuena. Alemania también tiene uno, fantástico. Estados Unidos desde 2018 también, fenomenal. China lleva trabajando en esto bastante más años, así que nos lleva un poco a la delantera. Entonces hay países que ya empiezan a sacar temas, ¿no? ¿Por qué he dicho que el tema cuántico es lo más representativo de todo ello? Porque dentro de unos años, cuando haya un ordenador universal
cuántico que sea capaz de romper todo la encriptación, ¿no? De todos los sistemas criptográficos que tenemos, el Estado que sea capaz de tenerlo o que lo desarrolle primero, pues ojo, va a poder leer pues información confidencial, va a poder tener una ventaja cualitativa enorme frente a otros, ¿no? Curiosamente, el que más avanzado está es Canadá, que se habla muy poquito de él, porque tiene un hub muy potente en Toronto con empresas que se dedican a todo el tema de cuántico y que está funcionando muy bien, ¿no? Pero precisamente esto, a día de hoy es imposible separar economía, sociedad, mundo militar, defensa y seguridad nacional de la tecnología. Y quedarse atrás es un precio que ningún Estado quiere pagar, porque repercute directamente sobre ti. O sea, no ser capaz de tener un nivel de desarrollo tecnológico elevado a día de hoy es como vivir automáticamente en la edad de piedra. Y no nos podemos permitir eso, por supuesto. Has profundizado algo más en el tema de la computación cuántica, pero tal vez a algunos les pueda sorprender qué importancia tenga en qué ventaja geopolítica puede tener la inteligencia artificial. ¿Por qué también es relevante en este escenario mundial? Bueno, la IA nos sirve para muchas cosas, pero en este escenario mundial diría yo que nos funcionaría mucho, por ejemplo, dentro del mundo de la inteligencia, ¿no? A la hora de procesar grandes cantidades de datos y conseguir tener, no voy a decir predecir, porque es que en el fondo no es predecir, pero bueno, el ser capaz de ver de alguna manera patrones o correlaciones que quizás se nos habían escapado en el ojo humano, ¿no? Eso puede ser una gran aplicación a la hora de mejorar los procesos y conseguir mejores análisis, que también pues significaría que eres capaz de tomar mejores decisiones, ¿no? Y ser capaces de tomar mejores decisiones o decisiones mejor informadas siempre es algo que nos es muy relevante. Pero luego, más allá de eso, es la capacidad de integrar esta tecnología a muchas otras. Hemos hablado de robots asesinos, por ejemplo, pero podríamos también hablar de control de fronteras o podríamos hablar de poder seguir o poder reconocer a nuestros enemigos antes dentro de la red o fuera de ella, ¿no? Entonces, las aplicaciones de la inteligencia artificial sola o con mucho o integrada en otros procesos son muy amplias y lo mejor que tiene esto es que cada día descubrimos nuevas aplicaciones para ella, ¿no? Y por eso se ha vuelto pues como ahora mismo la tecnología a desarrollar, si es que lo podemos llamar así. Y claro, cuando hablamos de tecnología, es inevitable hablar de las empresas más destacadas, ¿no? Y del comportamiento oligopólico que tienen estas GAFAM, ¿no? Lo que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Entonces, ¿tú cómo ves hasta qué punto estas 5 empresas están dictando la agenda tecnológica mundial? Si ahora mismo pensamos en Facebook, que es el gigante de los gigantes por antonomasia, Facebook tiene el mismo número de usuarios activos que la población de India y China juntas. Es decir, un 30% de la población mundial está en Facebook. También tiene, si fuera un país, tendría el PIB, la mitad del PIB de un país como Bolivia y una capacidad de innovación muy superior a muchos países. Ello hace que esta empresa, Facebook, al igual que las otras que tienen características similares quizá, sean un gigante que tenga una capacidad de influencia en la agenda internacional muy fuerte. Precisamente por esta cantidad de dinero, de talento, de usuarios que tienen, también hay que tener en cuenta que lo que tienen también es una cantidad de datos bestial, ¿no? Con la cual intentan también ver la realidad de una manera distinta. Entonces, les da una capacidad de influencia muy grande, los lobbies, ¿no? Pero también, también les da la capacidad de conocer mucho a aquellos que les quieren regular. Y tiro por este lado porque hace muy poquito, apenas unas semanas, el 15 de diciembre, la Unión Europea sacó adelante un paquete legislativo nuevo que es la Digital Services Act y la Digital Markets Act, que está dentro de un paquete que es el Digital Services Package. Esto es muy denso y teórico, pero bueno, al fin y al cabo lo que quieren hacer es regular a estos gigantes digitales y lo han hecho con las GAFAM en mente. ¿Por qué? Porque la acumulación de mercado que tienen hace que sean capaces de expulsar a otras empresas, algo que se vio en
el año pasado hubo una serie de hearings, ¿no? de interrogatorios, por decirlo de alguna manera, a los CEOs de las GAFAM en el Senado estadounidense, en el Congreso estadounidense. Y esta fue una de las prácticas que más, digamos, que más repercusión tuvieron, ¿no? El cómo estas empresas utilizan su posición privilegiada para echar a otras. ¿Va en contra de la competencia? También. Luego, además, que son empresas que no siguen un interés. El interés es el dinero, por tanto, lo mismo me da colaborar con países autoritarios como me apetece un montón colaborar con otros democráticos. El ejemplo más sonado fue el proyecto Dragonfly, con el cual Google intentó crear un buscador en China capado, censurado. Al final lo llevó a cabo por presión de los propios trabajadores de Google, pero ahí está. Dentro del tema de la DSA, precisamente por este gran poder que tienen y esta acumulación y gran cuota de mercado, se desveló que, bueno, se filtró un documento de Google con el cual intentaban desmontar toda la capacidad de la Unión Europea, o sea, para regular, intentaban ir en contra de esta política que he mencionado antes, la DSA, antes de que se pusiera en marcha, ¿no? Y dentro de la estrategia también había, bueno, pues hasta cierto punto, ataques personales contra Thierry Breton, que es el comisario de Mercado Interior de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo realmente podemos regular un mercado digital en el cual vamos tarde y tenemos empresas que son más grandes que los países más poblados del mundo, que tienen un montón de dinero, una capacidad de innovación bestial y una maquinaria logística, que sería casi incluso diplomática, ¿no? Por seguir hablando en términos de país, y que en el fondo, si ellas se van, ¿qué nos queda? Porque también somos muy dependientes. Entonces eso les da como mucho más poder. O sea, nos hemos creado un monstruo y ahora mismo estamos intentando a ver qué hacemos con ellos, pero el monstruo es mucho más poderoso que nosotros. ¿Y de qué manera dirías que estas empresas han cambiado, han redefinido nuestro propio concepto de privacidad y de identidad? Yo iría más allá. Yo diría que las empresas tecnológicas han sido una revolución cultural para nosotros, porque ya no solamente han cambiado la manera en la que nos comunicamos o buscamos información, sino también la manera en la que pensamos. Realmente ahora mismo dudo mucho que haya alguien que, si tiene una pregunta, vaya a buscarla en la enciclopedia y no abra la barra de Google, ¿no? Realmente hemos caracterizado a estas grandes plataformas tecnológicas como si fueran un nuevo dios. Es una concepción un poco teocrática del mercado digital, pero ahí está, ¿no? Y estamos tan dentro de ellas que utilizamos Facebook o Instagram como si fuera nuestro álbum de fotos, utilizamos WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería como si fuera un poco el historial o las transcripciones de nuestra vida, y también ello tiene un impacto psicológico muy fuerte. Yo qué sé, cuando hemos roto con nuestra pareja, anda que no ha habido personas que han ido a leer las cosas que se decían, ¿no? Entonces es este cambio cultural de no poder olvidar y no poder ser olvidados, que es, yo creo, la gran innovación que han tenido las GAFAM en nuestras vidas, ¿no? El ser capaces de cambiarnos de arriba abajo, incluso en lo más humano. Porque de hecho, bueno, ahora que hablas de cambio cultural, ¿no? Yo creo que nunca hemos tenido acceso en toda la historia de la humanidad a tanta información y, paradójicamente, nunca hemos estado tan desinformados. Entonces, ¿cuál crees que puede ser la causa de esta paradoja, Andrea? Pues la infoxicación, ¿no? Que es un término que se ha vuelto muy, muy, muy popular ahora con la pandemia, pero antes teníamos información. Sí, la teníamos, pero era de manera limitada, que estaba hasta cierto punto curada, ¿no? Había detrás unos editores que editaban las enciclopedias, que editaban los diccionarios, teníamos detrás a los profesores, que eran los que nos daban esta información, y tenemos tristemente ese sesgo de pensar que todo lo que leemos precisamente por este pasado es real, y que todo lo que vemos precisamente por este pasado es real, y que todo lo que escuchamos precisamente por este pasado es real. ¿Qué pasa cuando, en vez de tener información limitada, curada, editada, y que hay un proceso de revisión detrás, de fact-checking, llegamos a un mundo en el cual podemos saber todo de todo y de todos, que nos cuesta mucho a nosotros hacer todo ese trabajo detrás, ¿no? De decir, esto es verdad, esto es mentira, podemos utilizarlo, no podemos utilizarlo, y llega el gran fenómeno de la desinformación. Y entonces, claro,
No sé si quieres seguirlo por aquí o... Bueno, sí, a ver, porque si hablamos de desinformación, es obligado mencionar las fake news, que por desgracia, como estás diciendo, ¿no? Lo que hacen es minar por completo la confianza de los ciudadanos, porque ya nadie sabe qué creer y qué rechazar. Entonces, ¿tú crees que hay una guerra de desinformación a escala global después de todos estos Cre- casos de Cambridge Analytica, en fin, de todo lo que ha salido? Creo que somos muy vulnerables precisamente por la cantidad de exposición que tenemos al mundo virtual, ¿no? Al mundo digital. Y tanto como una guerra de desinformación, no, pero que se esté utilizando las plataformas tecnológicas como herramienta de propaganda, que siempre ha existido como parte de guerra psicológica, por supuesto que sí. De hecho, la desinformación lo más característico que tiene es que aprovecha brechas sociales que se han identificado para manipular la opinión pública de acuerdo a un objetivo concreto, ¿no? Entonces, el caso de Cambridge Analytica es súper paradigmático, aprovechar esa preocupación de los británicos por la inmigración, por ejemplo, e incidir ahí para llevar a cabo la campaña del Brexit, que, hola, estamos en 2021, Reino Unido ya no está en la Unión Europea, tuvo éxito, ¿no? Entonces es precisamente eso, manipular la opinión pública para incidir en procesos políticos, aprovechando brechas sociales. Claro, entonces al final llegamos a un estado en que ya no sabemos en qué creer y muchas de las cosas que creemos sobre el mundo pues ya pues son falsas, ¿no? Se basan en historias erróneas. Entonces, Andrea, ¿cuáles son algunos de los mitos, estereotipos o confusiones más comunes que encontramos en nuestro día a día? Pues aquí me gustaría hacer me gustaría traer un libro maravilloso que han escrito mis compañeros del orden mundial, que es el de El mundo no es como crees, ¿no? Que toca esta problemática a través de pequeños, no relatos, ¿no? Pequeños artículos divulgativos bueno, que hablan de este tipo de cosas. Para mí el mito que más me gusta, que no está dentro del libro, es que la información o tener acceso a toda la información del mundo nos va a hacer más sabios y más libres. Y que eso también nos va a hacer a todos desarrollar una mentalidad crítica y mejores ciudadanos, ¿no? Ese es el mito que a mí más me gusta. Y porque hemos visto que es mentira, ¿no? Al fin y al A las cabo, pruebas te remites. a las pruebas me remito. Donald Trump acaba de salir de 4 años de Casa Blanca y le llevó ahí precisamente gente que podía estar informada de todo, ¿no? De cómo construir una estantería para casa a cómo hacer un cóctel molotov. Pues para ello está Internet. ¿Y hay alguna así otro mito, algún estereotipo que también te guste? Tendría que pensarlo un poquitín más porque seguro que sí, ¿eh? Pero yo creo que el de la información es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y cómo además 25, 26, 27 años después de la expansión de Internet seguimos haciendo incidencia en ella, ¿no? Ujú. No lo sé, voy a dar una vuelta, pero como se me ocurra algo, te lo digo. Pues lo dejamos para otra ocasión. Y aquí hay otro tema que no hemos mencionado, pero que yo también creo que tiene una gran importancia geopolítica, que es el auge de las criptomonedas y de las divisas digitales. Me refiero pues al yuan, al euro digital. Entonces, ¿cómo pueden los estados y las empresas transformar a estas criptodivisas en instrumentos de control social? El tema de las criptodivisas es algo que al principio era para frikis y ahora parece ser que todo el mundo sabe lo que es un Bitcoin, ¿no? Bitcoin fue la primera criptodivisa creada por una persona con seudónimo japonés que nunca sabremos su identidad, es como el Bansky de lo cripto. Entonces, la justificación era poder mandar dinero o hacer transacciones sin ser supervisados y que estas transacciones fueran seguras, ¿no? Se apoya la descentralización y la descentralización real, que ahora veremos por qué digo real, en el cual a través de personas que entran dentro de la red de manera voluntaria van eh, verificando esas transacciones para que lleguen, ¿no? Ello se hace dentro de estas cadenas de bloques, por esto lo de blockchain. Y bueno, entonces la idea estaba ahí y ahora hemos visto como la popularización de estas criptomonedas, ojo, Bitcoin llegó a los $43.000 hace no mucho, 32.000, 33.000 euros alcanzó, una bestialidad. Ethereum, que le sigue por volumen, ha llegado a los 1.200 euros recientemente, entonces están ganando mucha popularidad y los grandes países
siguiendo esta línea de digitalización, de dinero digital, han dicho, oye, yo también quiero participar, ¿no? El país que más ha participado, que de momento tiene el pie más dentro de todo el tema de las criptodivisas, es China, pero porque tiene razones geopolíticas detrás que le animan a hacerlo, ¿no? O sea, China es una sociedad muy desigual respecto a la digitalización, tiene personas que son urbanitas y que tienen lo último en cuanto a dispositivos digitales y tienen personas en entornos rurales que ni siquiera tienen una cuenta bancaria. Pero precisamente por su gran mercado interior ha sido capaz de lanzar adelante esta idea del yuan digital porque tiene un montón de lugares donde probarlo. Entonces, cuando digo de las razones geopolíticas es que a día de hoy, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un sistema internacional basado en el dólar, ¿no? Y en el dólar, o bueno, ahora mismo más bien dentro de una cesta de monedas, pero el dólar como moneda primaria que tiene la primacía. Precisamente dentro del contexto de la relación que tiene China con Estados Unidos con China, de competición, de rivalidad, de no gustarnos en muchos ámbitos, sacar adelante esta moneda digital significa que puede hacerle competencia al dólar. Uh-huh. Entonces, la justificación que ha dado China ha sido esa, por supuesto, no es voy a sacar una moneda digital que quiero que utilice absolutamente todo el mundo para fastidiarle a Estados Unidos el monopolio del dólar, sino reducir lo de siempre, ¿no? Reducir costes, pues porque imprimir dinero pues cuesta dinero, ¿no? Hacer que todo esto, estas transacciones sean más efectivas, ser capaces de saber cómo se mueve el dinero, que eso va fenomenal, pues el problema de corrupción que tiene China, ¿no? Para evitar pues el lavado de dinero, también para evitar la financiación del terrorismo y demás. Pero me gustaría quedarme en la parte de saber por dónde va el dinero, porque es la gran crítica que se tiene, no solamente con el yuan digital, sino con el euro digital, y es precisamente la capacidad de vigilancia de estas transacciones, ¿no? De saber en qué nos gastamos el dinero, dónde nos lo gastamos y con quién nos lo gastamos. Bueno, estas pueden ser, ¿no?, las razones detrás de los estados para impulsar ahora estas criptomonedas. Pero, por ejemplo, Facebook, ¿qué puede haber detrás de la intención de Facebook de introducir Libra? Pues yo creo que la idea de Libra detrás de Facebook surgió un poco de la misma manera, ¿no? La popularización de las criptomonedas y también sumarse al carro de esta nueva ola de modernización, por decirlo de alguna manera. Al final, Facebook, la Libra de Facebook ha tenido que modificarse respecto al proyecto original, pero lo que tenemos ahora es una moneda digital que está, que no es descentralizada al 100%. O sea, si pensamos en Bitcoin, como he dicho antes, no existe una autoridad central, no hay una jerarquía. En el tema de Libra sí va a haber como una especie de gobierno, que es una fundación suiza que tiene, bueno, pues dentro de los miembros están Uber, Visa, PayPal y demás. Existen estos nodos de validación como existen en criptomonedas como Bitcoin, pero el problema es que en Bitcoin cualquier persona puede ser parte de esta red. En Libra solamente son algunas personas que entran dentro de la fundación Libra, ¿no? Las que tienen capacidad de verificación a la hora de hacer estas transacciones. Y algo que me parece muy interesante es que Libra no tiene tecnología blockchain. Entonces es como una moneda descentralizada, pero no, criptodivisa, pero no. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué Libra? Porque ahora mismo el marketplace de Facebook es uno de los más utilizados, ha rivalizado con otras plataformas de compraventa, como puede ser Shopify, y todas las transacciones que se hacen ahí se hacen en múltiples divisas, ¿no? A la hora de simplificar las transacciones por el marketplace de Facebook utilizando una criptomoneda propia, también puedes extraer muchos más datos sobre tus clientes, qué quieren comprar o qué están buscando, ¿no? Y ya vamos llegando a la razón, ¿no? Hombre, claramente, detrás de todo va la privacidad y va sobre todo el intentar quitárnoslas más. Por favor, no compres Libra. Es un poco el mensaje. Y has hablado en varias ocasiones, Andrea, de la descentralización, ¿no? Entonces, ¿tú crees que blockchain
traerá esta descentralización tan ansiada por los defensores de las libertades civiles o asistiremos al final a la proliferación de cadenas de bloques privadas y semipúblicas, pues como Libra, en fin, y todas estas? A mí me gusta mucho cómo no soy capaz de darte una respuesta a esto porque creo que estamos en un momento en el cual esto se nos puede ir por un lado o por el otro. Porque ahora mismo, hace unas semanas, hubo un jugador de la NBA, creo que fue, que pidió que todo su sueldo se lo pagaran en Bitcoin. Que grandes figuras que ganan una cantidad de dinero digan que prefieren ser pagados en Bitcoin en vez de en dólares, significa que se está desarrollando detrás un mercado enorme que nos permite pagar en Bitcoin. PayPal a día de hoy ya nos permite pagar con Ethereum, Bitcoin y creo que también era Litecoin el que lo habían incluido dentro de la lista de monedas, además de las monedas fiduciarias como puede ser el euro, el yuan, el dólar y demás. También cada vez hay más marketplaces, o sea, más tiendas que te permiten pagar con estas criptodivisas. Entonces, por una parte, puede ser que esta descentralización nos lleve a este mundo, ¿no? Pero también el hecho de que existan estas iniciativas como el yuan digital, el euro digital u otras que me gustan mucho, que son las stablecoins, las criptomonedas estables, que están unidas al valor de una moneda fiduciaria normal, por ejemplo, Tether, que es una criptomoneda que va unida al dólar estadounidense, hace que de alguna manera los estados estén poniendo las pilas para que dentro de todo el pool de criptomonedas que hay muchísimas, también hay algunas que generen más confianza a las personas por no tener este grado de volatilidad tan alto que es lo que caracteriza a las criptodivisas que no tienen este apoyo estatal detrás, ¿no? Entonces, estamos un poco en ese punto donde podemos... ahora, yo compro café con criptomonedas, entonces puedes comprar café con criptomonedas o puedes aprovechar y tener unas reservas en criptomonedas que están unidas a una autoridad central como puede ser el Tesoro estadounidense, ¿no? En el caso de Tether o utilizar euro digital para pagar. Estamos ahí un poco a medias. Entonces, si alguna moneda digital se impusiera en el panorama financiero mundial, ¿cuál sería el premio para el ganador? No creo que hubiera una moneda digital que se impusiera dentro de todo el pool. Una moneda digital impulsada por un Estado, sí. Y yo creo que ahora mismo el que tiene pinta de que va a ser así va a ser el yuan digital. El premio para el ganador, ser capaz de controlar las transacciones a nivel mundial. O sea, ser capaz de saber qué se necesita, dónde se necesita, cuándo se necesita, dónde se compra, cómo se compra. Realmente sería tener ojos en todos los rincones de la economía y las finanzas mundiales, ¿no? Y eso es algo que muy pocos han conseguido hacer y realmente más allá de Estados Unidos, un breve periodo después de la Segunda Guerra Mundial, no hemos tenido nunca, jamás, un momento en el cual un país pudiera controlar la economía mundial de esta manera, ¿no? Como pudiera ser con el yuan digital si se impone, porque también pensemos que el yuan digital no solamente está hecho para que funcione dentro de China, sino que un agricultor en Kenia puede utilizar tranquilamente el yuan digital para comprar un café en una cafetería cercana. Y ya, bueno, pues dejando de lado estas altas esferas de la geopolítica mundial y descendiendo a un terreno más cotidiano, a ti, Andrea, en tu vida diaria, ¿qué es lo que más te preocupa en ciberseguridad como usuaria, como ciudadana? El poco dinero que muchas empresas se gastan en ciberseguridad, el poco dinero que se gastan los desarrolladores de IoT para asegurar sus productos, la falta de estándares que hay en tecnologías emergentes y la poca concienciación de privacidad colectiva que tenemos en general. Que realmente que alguien al lado, que una persona de mi familia no sea capaz de asegurar sus propias comunicaciones, por ejemplo, o que no tenga este grave concienciación con respecto a la ciberseguridad es algo que me va a acabar impactando a mí. Y como son cosas que se escapan de mi control, eso es sin duda lo que más me preocupa. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por todo este tiempo que has pasado con nosotros y todos estos conocimientos, datos, pistas que nos has dado de cómo está este panorama mundial de la ciberseguridad. Pues muchas gracias a vosotros y nada, espero que aunque sea haya servido para picar la curiosidad y ya sabéis dónde encontrarme, o por Twitter o por LinkedIn y nos escuchamos, nos leemos y nos vemos.
Pues sí, luego en las notas del episodio dejaremos esas formas de contactarte. Yo me estoy leyendo el libro que mencionabas de cómo, o sea, cómo el mundo no es como crees y ciertamente tiene esas pequeñas historias, algunas muy curiosas, porque yo soy el primero que me lleva unas cuantas sorpresas y no eran las cosas como yo las creía. Así que también animo a todos nuestros oyentes a que te lean en el orden mundial, en aquellos sitios donde publicas, a que se lean este libro y bueno, pues de esta manera vayamos combatiendo esa desinformación que tanto daño está haciendo en nuestra sociedad. Y a ti, que nos has estado escuchando, también muchas gracias por tu atención. Te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos en nuestro podcast Eleven Paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web. Hasta el próximo episodio.